Aquí está la traducción completa precisa, y con el mismo tono épico, emocional y dramático, del guión original al español peninsular. Perfecta para un canal militar hispanohablante. El 15 de mayo de 1967, Tel Aviv se inundaba de sol dorado y vítores. Decenas de miles de israelíes abarrotaban ambas aceras con los ojos brillando mientras los Mirage surcaban el cielo. Los tanques Centurion hacían temblar el suelo y las banderas azul-blancas ondeaban como si quisieran abrazar todo el firmamento. Celebraban 19 años de independencia. Lo llamaban con orgullo el Día de la Independencia, pero bajo aquella capa de brillo y oropel, nadie vio la sombra que ya se arrastraba. Solo 3 semanas después, las mismas máquinas de guerra que desfilaban aquel día se lanzarían a una contienda que el mundo nunca había visto. 6 días, 132 horas, 600.000 soldados árabes destrozados, 5 territorios más grandes que el Israel original, devorados en un abrir y cerrar de ojos. 6 días para convertir un pequeño país cercado en un imperio invencible. Y 6 días para sembrar la semilla del conflicto más sangriento del planeta que todavía arde hoy. Esto no fue solo una victoria milagrosa, fue la mayor maldición que Israel se impuso a sí mismo. Bienvenidos a la Guerra de los 6 días, la batalla que redibujó Oriente Medio, y que nunca ha terminado realmente. Para entender cómo 6 días bastaron para poner de rodillas a todo el mundo árabe, hay que retroceder 2 décadas cuando todo parecía acabarse antes siquiera de nacer. El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurion subió a un sencillo estrado de madera en Tel Aviv y proclamó el Estado de Israel. Los aplausos aún no se habían apagado cuando 5 ejércitos árabes irrumpieron desde todos los puntos cardinales como una ola furiosa. Las tropas egipcias quedaron a solo 22 kilómetros de Tel Aviv. Sus artilleros ya veían los tejados judíos en el horizonte. Un joven soldado recordaría después: no teníamos retirada posible. A nuestra espalda estaba el mar. Si esa línea se rompía, Israel desaparecería en una sola tarde. Y en el bolsillo cercado del pueblo de Al-Faluja, un capitán egipcio de 30 años se acurrucaba en un pozo de tirador, oyendo durante 3 meses el estruendo incesante de los cañones israelíes. Se llamaba Gamal Abdel Nasser. Cada noche escribía en su diario con tinta violeta: hoy he aprendido que la humillación es más terrible que la muerte. Allí, entre escombros y pólvora, germinó una ambición abrasadora que cambiaría Oriente Medio. Venganza, unir al mundo árabe y borrar a Israel del mapa. En 1952, Nasser y los oficiales libres derrocaron al rey Farouk en una sola noche sin disparar un tiro. En el kibutz de Gania, David Ben Gurion, ya retirado, palideció al oír la noticia. Siempre dije que aparecería un Ataturk árabe. Aquí está. Nasser no solo quería dominar Egipto, quería dominar el sueño árabe entero. En 1955 hizo algo que dejó helado a Occidente. Rechazó armas estadounidenses y firmó el mayor contrato de armamento de la historia árabe hasta entonces con Checoslovaquia, es decir, con la Unión Soviética. 200 tanques T-54, 100 MiG-15, miles de cañones. Israel tembló. Sabían que si Nasser tenía tiempo, los aplastaría como a una hormiga. Pero Nasser hizo algo aún más loco. En 1956 nacionalizó el Canal de Suez. Londres y París se enfurecieron. En la sombra se trazó un plan secreto. Israel atacaría primero para dar la excusa. Inglaterra y Francia entrarían a mediar. El 29 de octubre de 1956, paracaidistas israelíes saltaron sobre el paso de Mitla y los tanques barrieron a los egipcios en Sinaí en apenas 100 horas. Nasser casi pierde el poder, pero Eisenhower y Khrushchev rugieron al unísono. Israel tuvo que retirarse. Inglaterra y Francia se retiraron humilladas. Solo Israel logró algo impagable: 10 años de paz precaria. 10 años que por fuera fueron calma.
Por dentro Israel afilaba sus cuchillos en silencio, y Nasser alimentaba su odio en silencio. La mayor tormenta de la historia de Oriente Medio ya estaba cargada. Solo faltaba la chispa. Y esa chispa llegaría en mayo de 1967. Y cuando estallara el mundo entero, vería cómo arde el fuego. En esa rara década de calma, los israelíes no durmieron. Sabían que la paz solo era el silencio entre dos disparos. En una sala blindada bajo Tel Aviv, el comandante de la Fuerza Aérea, Ezer Weizmann, y sus mejores pilotos dibujaron una y otra vez un plan tan loco que los propios generales lo llamaban Plan Suicida, Operación Focus. Destruir toda la aviación árabe en una sola mañana, antes de que una sola bomba enemiga abandonara sus bodegas. Ensayaron cientos de veces despegue en silencio radioeléctrico, vuelo rasante sobre el Mediterráneo para esquivar radares rodeo por el oeste y ataque repentino desde el sol naciente. Cada piloto memorizó cada metro de las pistas de los 18 aeródromos egipcios. Hasta calcularon la hora exacta en que los pilotos egipcios tomaban café y desayunaban. En 1966, dos sucesos casuales les entregaron la llave de oro. En febrero, un piloto civil israelí loco llamado Avi Nathan pintó de blanco su avioneta, escribió «Peace» en letras gigantes y voló directo a Egipto. Aterrizó sin problemas en Port Said. Los soldados egipcios no sabían qué hacer. Al final, le llenaron el depósito y lo dejaron marchar. Aquel vuelo por la paz demostró sin querer que el radar y la defensa antiaérea egipcia eran ciegos a baja altura. Pocos meses después, en agosto de 1966, un piloto iraquí aterrizó su flamante MiG-21 en Israel a cambio de $1 millón y una nueva vida en Occidente. En semanas, todos los secretos del caza más rápido y moderno del mundo árabe quedaron en manos del piloto de pruebas Dan Shapira. Descubrieron que bastaba con obligar al MiG-21 a virar cerrado para que perdiera velocidad. Aquel secreto se convertiría en la hoja que decidiría el destino de cientos de aviones árabes un año después. 10 años de preparación. 10 años apretando los dientes. 10 años esperando la chispa. Y esa chispa estaba a punto de estallar con más furia de lo que nadie imaginaba. En el búnker de guerra bajo Jerusalén, el primer ministro Levi Eshkol leía temblando su discurso por radio. Su voz se quebraba, se detenía buscando palabras hasta que toda la nación israelí quedó helada de miedo. Lo llamaron el discurso tartamudo, el instante en que todo un pueblo comprendió que sus líderes estaban tan aterrorizados como ellos. Al mismo tiempo, en el Cairo, Nasser subía a un jeep descapotable y desfilaba entre millones de personas enloquecidas. Reía a carcajadas, agitaba los brazos como si ya tuviera la llave de Tel Aviv en la mano. La multitud le arrojaba flores, camisas, hasta zapatos. La televisión egipcia mostraba a sus soldados bañándose en Sharm el Sheikh con el rótulo «En pocas horas tomaremos café en Tel Aviv». Pero tras aquella sonrisa de victoria, había un secreto mortal que nadie en el mundo árabe conocía. El ejército egipcio no estaba preparado. Los pilotos aún aprendían a volar los MiG-21, los tanques acababan de pintarse de color desierto, y la pintura aún estaba húmeda, y el mariscal Abdel Hakim Amer, comandante supremo, pasaba más tiempo en los clubes de oficiales de El Cairo que en el Sinaí. En la frontera Israel había movilizado al 100%. 250.000 reservistas, profesores, médicos, músicos, lo dejaron todo, cogieron sus fusiles y subieron a los autobuses verde oliva. En los kibutz del sur, los niños ataban cartas a los tanques: «No volváis sin ganar». La carta más famosa solo decía: «Papá, no me dejes huérfano». El 1 de junio, Moshe Dayan, el general tuerto legendario, fue nombrado ministro de Defensa. Cuando entró en la sala del gabinete con su parche negro, el silencio fue absoluto. Dayan solo dijo una frase: «Ya no nos queda tiempo para tener miedo, solo nos queda tiempo para luchar». La tormenta ya tenía todas las nubes negras, el trueno solo esperaba una orden. El 5 de junio a las 7 de la mañana, hora israelí, todos los relojes se detuvieron.
El cielo se volvió de un silencio aterrador, y de pronto 200 motores a reacción rugieron al unísono. 7:45 de la mañana del 5 de junio de 1967. El sol apenas asomaba sobre el horizonte del desierto. En los 19 mayores aeródromos de Egipto, todo transcurría con normalidad. Los pilotos hacían cola para tomar café negro, los técnicos, aún soñolientos, quitaban los calzos a los MiG-21, los veteranos Il-28 seguían con las alas plegadas como si durmieran. Ninguno llegó a arrancar. De repente, desde el sol naciente, el cielo se desgarró. 200 sombras de reactores brillaron como una plaga de langostas metálicas volando tan bajo que las olas del Mediterráneo salpicaban bajo sus vientres. Ningún radar los detectó. Habían rodeado Libia entera, un arco de 1000 kilómetros solo para aparecer desde la dirección que nadie esperaba. 7:48 la primera bomba rugió sobre la pista de Cairo West. El estruendo desgarró el cielo. El hormigón saltó en cráteres de 5 metros. En 9 minutos, el mayor aeropuerto de Egipto era un cementerio de hierro. Mirage 3 y Supermister israelíes pasaron como cuchillas, destruyendo con precisión quirúrgica cada avión estacionado, cada depósito, cada torre de control. Un piloto israelí contaría después: vi a un egipcio en pijama salir corriendo del comedor con la taza de café en la mano, los ojos como platos mirando al cielo, y desaparecer en una columna de fuego. La primera oleada aún no había terminado y la segunda ya llegaba. Los aviones regresaban a base, repostaban y rearmaban en exactamente 7 minutos y 40 segundos, récord que aún hoy hace inclinar la cabeza a la USAF, y volvían a despegar. 4 oleadas sin pausa, 183 salidas en una sola mañana. Resultado 312. Cazas egipcios convertidos en ceniza antes de despegar. Casi el 90% de la fuerza aérea árabe, más moderna, aniquilada en 170 minutos. Nasser se quedó petrificado en su despacho cuando un ayudante entró gritando: «¡Ya no tenemos fuerza aérea!». Al mismo tiempo, la radio de El Cairo seguía vociferando: «Nuestros aviones están arrasando Tel Aviv». Aquella mentira mortal hizo que Jordania, Siria e Irak lanzaran al instante lo que les quedaba de aviación, directo al matadero. 20 minutos después, los 3 países habían perdido el cielo por completo. En una sola mañana de verano, Israel logró lo que ningún siglo de guerra moderna había visto: dominio absoluto del espacio aéreo de Oriente Medio sin perder un solo aeropuerto. La guerra real acababa de empezar, y la sangre estaba a punto de correr como ríos sobre la arena ardiente del Sinaí. La tarde del 5 de junio, con el cielo limpio de aviones árabes, 3 frentes estallaron al mismo tiempo como 3 hornos del infierno. Sinaí. Los egipcios resistieron como posesos en Abu Agheila. Los T-55 disparaban sin cesar, los cañones de 130 mm rugían. La 7 brigada israelí quedó clavada 12 horas. Pero entonces el mariscal Amer desde El Cairo llamó histérico: «Retirada, todos al canal». La orden se transmitió en claro. Israel la oyó entera. Empezó la pesadilla. Decenas de miles de soldados abandonaron 700 tanques nuevos, se quitaron botas y armaduras y corrieron a pie por el desierto. El paso de Mitla se convirtió en un matadero. Los Mirage israelíes volaban bajo y disparaban cañones de 30 mm contra la marea humana. Un piloto israelí confesaría después: «Vomité dentro de la cabina». Al amanecer del día 8, Israel ya estaba en la orilla este del canal de Suez, izando su bandera en Sharm el-Sheikh. Todo el Sinaí y Gaza cayeron en solo 72 horas. Jerusalén. Al mismo tiempo, el rey Hussein fue engañado por Nasser en una llamada telefónica: «Estamos ganando en grande. Ataca». A las 11 de la mañana del 5 de junio, los cañones Long Tom, jordanos, descargaron 6.000 proyectiles sobre Jerusalén Oeste. Casas derrumbadas, civiles destrozados. Israel respondió al instante.
La brigada de paracaidistas 55 saltó sobre Ammunition Hill y se lanzó a combates cuerpo a cuerpo en trincheras llenas de sangre y tierra. En la noche del 6 al 7 de junio, los paracaidistas rompieron la Puerta de los Leones y entraron en la Ciudad Vieja. Disparos retumbaban en callejones de apenas 2 metros de ancho. Las trazadoras rojas parecían lluvia de estrellas fugaces. A las 7 de la mañana del 7 de junio, 3 jóvenes paracaidistas izaron la bandera israelí sobre la cúpula de la roca. El rabino Goren tocó el shofar junto al muro de las lamentaciones. Moshe Dayan Uzi Narkis e Yitzhak Rabin entraron con lágrimas rodando por las mejillas de los soldados más duros de Israel. Jerusalén volvía a estar unida tras 19 siglos. Altos del Golán. El 9 de junio. 8 brigadas israelíes comenzaron a escalar acantilados de 2000 metros bajo fuego masivo sirio. Los tanques resbalaban en la basalto, la infantería avanzaba palmo a palmo, la sangre corría en riachuelos. Los sirios resistían con valor, pero la radio de Damasco anunció de pronto: «Quneitra ha caído». Toda la línea se desmoronó en horas. Los soldados sirios tiraron los fusiles y corrieron hacia Damasco. A las 18:00 del 10 de junio, Israel controlaba por completo los altos del Golán. A las 10 de la mañana del 10 de junio, los cañones callaron. 132 horas, 3 frentes, una victoria divina. Y una maldición recién grabada para siempre en la historia de Oriente Medio. El 11 de junio. Jerusalén amaneció en un silencio extraño. Ya no había cañones ni sirenas. Solo gorriones piando sobre tejados de piedra dorada y aroma de jazmín flotando desde el jardín de Getsemaní. Junto al muro de las lamentaciones, un paracaidista de 19 años se sentó apoyado en la piedra tibia, ojos cerrados, aún aferrando su Uzi. A su lado, un anciano judío de Nueva York tocaba por primera vez el muro rezando en voz baja, lágrimas cayendo pero con una sonrisa. El muchacho abrió los ojos y tímidamente le secó las lágrimas al anciano como si fuera su propio abuelo. Abajo en la calle, niños palestinos e israelíes jugaban al fútbol con una pelota hecha de calcetines viejos. Reían cuando la pelota se metía en un cactus. Nadie recordaba que el día anterior estaban en trincheras opuestas. En los recién conquistados altos del Golán, un grupo de soldados israelíes rodeaba una pequeña hoguera asando patatas recogidas de un almacén sirio abandonado. Uno sacó una armónica y tocó Hava Nagila. La melodía resonaba entre cañones aún calientes, triste y alegre a la vez. El viento del desierto soplaba suave. La sangre había dejado de correr. Y por un instante, fugaz Oriente Medio pareció olvidar que vivía sobre un polvorín. Solo un día, antes de que la historia volviera a rugir. El 11 de junio todo Israel lloraba, pero eran 2 llantos totalmente distintos. En Tel Aviv lloraban de felicidad. Las madres abrazaban a sus hijos recién regresados del frente, besaban mejillas llenas de polvo del desierto y susurraban: «Estás vivo, estás vivo». En Jerusalén, los paracaidistas más duros del mundo se sentaban en el suelo caliente de la Ciudad Vieja, apoyaban la cabeza en el muro de las lamentaciones y lloraban como niños. Un teniente de 27 años llamado Mota Gur, el mismo que gritó «Ammunition Hill es nuestra», solo repetía «He vuelto a casa. He vuelto a casa después de 2000 años». Pero al otro lado del muro, en los angostos callejones del barrio musulmán, las madres palestinas también lloraban. Abrazaban a sus hijos, miraban la bandera azul-blanca ondeando sobre sus tejados y murmuraban en árabe: «Hemos perdido Jerusalén, esta vez para siempre». Un anciano sentado entre los escombros de su casa sostenía la llave de la vivienda que dejó en Jaffa en 1948 llorando sin voz: «Llevé esta llave 19 años y hoy ya no sirve para nada». Moshe Dayan estaba solo en el monte del templo. El viento agitaba su capa, la mirada perdida hacia el desierto. Le dijo a su ayudante con voz ronca: «Acabamos de recuperar el corazón de nuestro pueblo.
pero también acabamos de clavar un cuchillo en el corazón de otro pueblo. La victoria de los 6 días no fue un final. Fue el día en que Israel abrazó su mayor gloria y también su mayor dolor. Una victoria tan grande que se convirtió en cadena. Un sueño de 2000 años hecho realidad, que se transformó en una pesadilla de la que nunca despierta. Y desde entonces, cada mañana en Jerusalén, 2 tipos de lágrimas caen sobre las mismas piedras antiguas, unas de felicidad, otras de pérdida, y ambas saben igual de saladas. Han pasado 58 años desde aquellos 6 días de 1967. Pero cada amanecer en Jerusalén, el sol sale al mismo tiempo sobre 2 mundos que no pueden tocarse de un lado, el shofar junto al muro de las lamentaciones del otro, la llamada a la oración Fajr desde la mezquita de Al-Aqsa. Ambos miran la misma ciudad, pero no sueñan lo mismo. Los soldados de entonces ya tienen el pelo blanco, ya no hablan de victoria. Solo abren en silencio el cajón, sacan el fragmento de metralla que aún guardan del casco en Ammunition Hill y miran a sus nietos ponerse el uniforme para defender las mismas tierras que ellos conquistaron con sangre. Un anciano de un kibutz cerca de Gaza me dijo: «Gané una guerra y perdí el resto de mi vida en la preocupación». Al otro lado del muro, los niños palestinos nacidos generaciones después de 1967 siguen creciendo con la misma pregunta: ¿cuándo podremos volver a casa? Nunca han visto el mar porque el mar está detrás de un muro de 8 metros. No conocen la guerra de 6 días, pero viven en el 7º día, el día que nunca llega. La guerra de los 6 días no terminó el 10 de junio de 1967. Solo cambió de nombre Intifada, cohetes, cúpula de hierro, noches sin dormir para ambos pueblos. Israel ganó la batalla más grande de su historia y se colgó al cuello la cadena más pesada, una victoria demasiado grande para soltarla, demasiado dolorosa para conservarla eternamente. Déjame tu comentario. ¿Qué instante de aquellos 6 días crees que cambió Oriente Medio para siempre? Y si tuvieras que elegir, ¿devolverías esos territorios a cambio de una paz real? No te vayas sin más. Dale like si esta historia merece ser recordada. Suscríbete y activa la campanita porque la semana que viene Battleforge Legends te lleva al siguiente capítulo, Yom Kippur 1973, el día que Israel estuvo a punto de perderlo todo. Nos vemos en el campo de batalla que aún arde. Shalom y salam.